bienvenido a un episodio más de Empresario en la Era Digital, episodio ya número 14. Y el día de hoy estoy muy emocionado, muy contento porque un gran colega que vamos a platicar y que estoy seguro va a ser un tema súper interesante. Vamos a hablar del coaching empresarial en tiempos de cambio. Y para hablar de este tema, pues tengo el honor que me acompañe Mauricio Vega Curi García en este podcast. Así que bienvenido a este episodio y pues comenzamos. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Yo encantado de poder colaborar con tu programa, a tus órdenes. Súper. Miren, quiero platicarles nada más que Mauricio Vega Curi pues es un chavo, ¿no? Un chavo ya señor, ¿no? que tiene mucha experiencia y sobre todo es alguien que estudió administración de empresas, pero luego hizo una maestría en mercadotecnia. Pero más que eso, es alguien que viene de una familia súper emprendedora. Yo admiro mucho a su familia, a su señor padre, pionero en promover el emprendedurismo en Mexicali, en la región, contador, una excelente persona, ser humano. Y seguramente así, pues ha creado, conozco a algunos de los hermanos de Mauricio, y es la manera en que ha creado a sus hijos. Y Mauricio Vega Curi, él, además de estudiar administración de empresas y mercadotecnia, pues tiene mucha experiencia, ha trabajado en Kenworth, trabajó mucho tiempo en el sector financiero también, en lo que era Vital, ahora HSBC, en el propio Bancomer, ¿no? Y también pues en el sector de la construcción o del desarrollo inmobiliario, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, más que nada me gustaría mucho platicar, y invité a platicar a Mauricio, porque en las últimas semanas hemos estado interactuando mucho en un grupo que tenemos y compartimos algunas ideas, algunas visiones, y me interesó mucho que pues platicar del entorno que estamos viviendo, tal vez platicar un poco sobre entender cuál es la lógica de lo que hace un coach, ¿no? Yo creo que hay no tanto conocimiento en el mundo empresarial de qué es un coach. Estamos acostumbrados como en la versión industrial o en la versión, digamos, anterior de un paradigma de escasez en donde tal vez habían los asesores y el conocimiento era un conocimiento, Mauricio, y con esto estoy hablando el contexto para preguntarte, un conocimiento en donde no era, digamos, no era democrático, no había el acceso al Internet. Entonces, quien tenía información y conocimiento, pues lo vendía, ¿no? Era asesor y te lo vendía, ¿no? Pero ahora vivimos una abundancia de información en donde el gran tema no es la poquita información, sino el gran tema es cómo procesas tanta información, cómo filtras información y qué información te va a ser útil, cómo conseguir información que sea la adecuada, ¿no? Y en ese contexto, pues te agradezco muchísimo, Mauricio, que estés aquí y platícame un poco. Bueno, no, me faltó decir algo de Mauricio. Mauricio, hace 3 años exploró como una opción de negocio esta representación de Action Coach, una empresa que está ya en más de 72 países, que dio origen en Europa y que pues ha estado por todo el mundo, que tiene una metodología y que parte de la misión de Action Coach pues es facilitar, hacer un ejército de facilitadores, de consultores que puedan ayudar pues a los emprendedores, a los empresarios a crear más abundancia, a pues precisamente tener estas posibilidades. Entonces, mi primer pregunta para ti, Mauricio, a ver, ¿por qué no me ayudas a ver la diferencia entre esta idea del coach? O sea, ¿por qué un empresario tiene que tener un coach y cuál es la diferencia de un asesor? ¿Cómo que? Platícame. Bienvenido. Gracias, tocayo. Mira, yo tuve experiencia a primera mano de ver cuál es el servicio que ofrece un consultor. Como bien mencionaste, mi papá, siendo contador público, es consultor en aspectos de contabilidad y aspectos fiscales que les ayudan a empresas y empresarios en el aspecto de consultoría. Y es ahí donde entré yo como coach, como diferenciador. ¿Y cuál es esa gran diferencia entre ser un consultor y ser un coach? Como bien dijiste tú, el consultor lo que hace es, a través de su expertise y su especialización en una área, te provee de soluciones y te provee de respuestas para un área específica, se hace el área financiera, se hace el área fiscal,
seas el área de recursos humanos, mercadotecnia, ¿sí? Y el coach lo que viene a hacer viene a ser un facilitador para que vayas creando una abundancia y nuevos hábitos en tu proceso de crecimiento como empresario y dueño de negocio o como ejecutivo. En otras palabras, el coach lo que va a hacer no va a correr el maratón por ti, utilizando una analogía de deporte, sino te va a ayudar a crecer y tener esa capacidad y esos hábitos para que tú puedas crecer y tú puedas correr el maratón por ti solo. Y que una vez que adquieras esos hábitos, ese maratón lo vayas mejorando y rompas la marca de 3 horas y después rompas la marca de 2 horas y media y después empiezas a hacer Ironmans y después de Ironmans te vayas a un full Ironman y luego seas seleccionado. Que vayas creciendo en esos escalones como tales, ¿no? Y pongo esa analogía porque el deporte es un espejo muy, pero muy real de lo que puede ser un coach para la gente de negocios. Mucha gente de negocios dice, ¿qué me vas a venir a enseñar tú como coach, no? Si no eres especialista, pero es donde entra la metodología, el know-how y realmente los dos tipos de personas que existen en la mentalidad que tienen. Las personas que tienen una mentalidad de escasez y las personas que tienen una mentalidad de abundancia. Y la gran diferencia, y creo que estos tiempos en los que estamos transitando de pandemia lo marcan como tal, las personas del primer grupo sobreviven y las segundas viven más y mejor. O sea, las personas de escasez simplemente viven y las segundas buscan no solo mejorar, sino crecer en abundancia. La gente con la mentalidad de escasez normalmente se mueve por el mundo con una idea de que todo en el planeta es un juego de donde lo que uno gana, lo pierde otro. Yo gano, tú pierdes. Y la gente de abundancia lo que busca es una mentalidad de ganar, ganar. Por lo contrario, no piensa en quién se lleva el trozo más grande, sino en hacer más grande el pastel para todos. Y en esa abundancia, todos se pueden escarchar o empapar de esa salpicadera que es hacer el pastel más grande, ¿no? Y es ahí donde entran conceptos como el networking, donde hacer crecer tu mentalidad, cambiar tu mindset para buscar esa abundancia en tu negocio. Y buscas ayudar a los demás, ser buenos conectores de negocios y saber que esto finalmente se termina multiplicando y termina ayudando a hacer crecer tu negocio y hacer crecer las habilidades que tienes tú como empresario, emprendedor, dueño de negocio o ejecutivo. Fíjate que me encanta mucho que hables de este tema de la abundancia, porque fíjate que hay un libro que se llama Abundancia, de Peter Dianamis, que me encantó. Leí una metáfora, una historia más que una metáfora verdadera de la historia del aluminio, que te invito a que leas y le invito a los que están escuchando a leer. La historia del aluminio es súper interesante porque llega digamos, un artista con una vajilla de aluminio con el emperador. Y entonces el emperador toma la vajilla de aluminio, ve que es muy liviano, pero es igual de precioso que el oro, y le pregunta si alguien más conoce su secreto para hacer ese metal, y a lo cual le dice el alquimista que no, y en ese momento lo manda a matar y le corta la cabeza. Porque pues el emperador tenía esta mentalidad de escasez y por supuesto este metal lo que iba a hacer es contrarrestar la riqueza del metal que tenía del oro y de la plata, ¿no? Entonces, lo interesante de esta metáfora es, por supuesto, es esta barrera siempre a la innovación, ¿no? El status quo promueve pues que no se hagan carros eléctricos porque ya hay una industria que tiene que ver con el petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues el carro eléctrico desde hace mucho hubiéramos podido lanzarlo, pero hemos estado resistiendo porque no queremos que entre un material precioso, metafóricamente hablando, y que vaya a devaluar el oro y la plata que el emperador tenía. Lo interesante de esta historia, Mauricio y auditorio, es que el aluminio es un metal muy abundante que está mezclado con la arcilla y que requiere de mucha habilidad para separar de la arcilla y del metal del aluminio para poderse hacer. Entonces esto retrasó pues un siglo la entrada del aluminio, en donde empezamos a tener ya con la revolución industrial un mecanismo mucho más efectivo para separar ese mineral del aluminio. De hecho, cuando empezamos a hacer el aluminio, Mauricio,
las vajillas de aluminio eran las más preciadas. Hay un cuadro de Napoleón Bonaparte en donde el emperador invitado de Asia tiene una vajilla de aluminio, Napoleón una vajilla de oro y toda la tropa una vajilla de plata. No porque fuera una mala educación o un mal gesto para el emperador visitante, sino porque era considerado el aluminio como un metal precioso por su escasez, precisamente. Y si vemos las ciudades viejas de, por ejemplo, no sé, las ciudades más antiguas de Estados Unidos tienen monumentos en donde hay aluminio. Y no era porque la ciudad tenía crisis presupuestal, era porque era considerado un material precioso en ese momento. Un metal precioso. Mira qué interesante. Lo interesante es que cuando revolucionamos la forma de poder separar la arcilla del aluminio, nos dimos cuenta que casi el 9% de toda la Tierra es aluminio. Y por eso hay tanta abundancia de aluminio que el precio se desploma y entonces todo es de aluminio porque hay abundancia de aluminio. A lo que voy es que me encanta que hayas esto porque la abundancia es que hay que conectarnos con la abundancia. Y vivimos, yo creo que un momento en donde las tecnologías nos generan la abundancia de la información, la abundancia de la conectividad, tú y yo ahorita platicando y eventualmente nos van a escuchar muchas personas, de tener una información, un curso, de poder tener pues muchas posibilidades a través de la abundancia en todos los sentidos. Y esta mentalidad de abundancia pues nos ha costado a los empresarios o al sector empresarial cambiar, porque es muy reciente en el sector o en la era industrial, era muy enfoque a la escasez y ahorita estamos haciendo este gran cambio a la abundancia. Yo te quiero preguntar algo en particular. Bueno, quise tocar el tema porque me pareció muy interesante la historia del aluminio para que todo el mundo la siga, ¿no? En esta metáfora de la abundancia que tú señalas. Pero también lo que yo te quiero preguntar es que, por ejemplo, en esta metáfora que haces del deporte, yo mi experiencia que tengo en coaching es que un coach debe desarrollar ciertas habilidades, como tú bien lo decías. El coach no es el que corre el maratón, ¿no? El que corre el maratón es el deportista, pero el coach le ayuda a poder darse cuenta, tener una observación externa, a poder darse cuenta que probablemente, cosas de que probablemente el deportista no se hubiera dado cuenta si no tiene esta observación externa, a poder ayudarle a que pueda mejorar su récord, como bien lo dijiste. Si es un jugador de tenis, pues saber si el hombro lo está poniendo muy adentro, muy afuera y qué resultados tiene y poder generar esa reflexión. Y entonces, en ese sentido, yo te preguntaría, ¿cuál es el proceso del coaching en tu experiencia, Mauricio? Yo te digo, yo he estado muy enfocado en la observación y en hacer preguntas asertivas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es lo que debe de seguir un buen coach para ayudar a sus clientes empresarios? Mira, en la experiencia que he tenido yo de coaching a diferentes ejecutivos y empresarios y también en mi etapa como ejecutivo, ahora caigo en cuenta que hay dos caminos que hoy en día sigo. Uno es utilizando la metodología que nosotros tenemos, que te marca un camino ya probado y con resultados garantizados. Y obviamente es una receta. No es que estemos predicando que sea la única ni la mejor receta, simplemente es una receta, ¿no? Hay diferentes maneras de poder hacer un entrenamiento para correr el maratón, pero sin embargo, esa manera de poder hacerlo puede funcionar para otras personas. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que sí funciona es poder utilizar también la metodología en la que a la persona que estás ayudando la ayudas a identificar diferentes hábitos que deben de ser mucho más productivos. Y es ahí donde entra el ayudar a la persona a que crezca su nivel de confianza, ¿sí? Desarrolle de manera interna ciertos aspectos de sus hábitos, fruto obviamente del conocimiento que nosotros le proporcionamos, fruto obviamente de tareas, fruto obviamente de entrenamientos y dinámicas que nosotros le proporcionamos, y a través de esa retroalimentación estar abierto a ese crecimiento personal. Y es ahí donde realmente el ejemplo del coach que nos empuja a dar ese paso adicional. La persona prefiere recibir retroalimentación, obviamente objetiva, sabiendo que es profesional, para poder hacer crecer su know-how y su capacidad. Porque no tienes la capacidad de poder observar todo lo que haces bien o haces mal.
Y el coach entra en ese proceso de ayudarte de identificar tus fortalezas y también trabajar tus debilidades. Hay, hay un, hay un quote que a mí me gusta mucho del escritor de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, que dice que la mediocridad no conoce nada superior que a sí mismo, pero el talento reconoce inmediatamente al genio. Y entonces abunda lo primero y escasea lo segundo, pues. Entonces, hay cosas que dependen de uno y otras no. Y eso de que no depende de ti, las críticas que realmente son para crecimiento, a menudo pueden producir insatisfacciones. Y entonces, esas insatisfacciones y frustraciones lo que hacen es buscar romper esas barreras de confort para hacerte crecer. Esa misma insatisfacción y esa misma frustración dices, yo ya no puedo con la situación, tengo que crecer. No puedo dejar que me gane el otro en mi carrera, no puedo dejar que me gane el contrincante en el deporte, no puedo aguantar esta situación a la mejor económica en la que tengo como empresa, tengo que hacer crecer mi empresa, tengo que ir a buscar nuevos mercados, nuevos clientes. No puede ser que la pandemia me tenga amotinado a trabajar solamente en mi casa, tengo que hacer canvaseo, tengo que hacer llamadas en frío, tengo que enviar correos, tengo que hacer webinars. Te hace esa misma insatisfacción y frustración romper esas cadenas que tienes para poder lidiar con nuevas actividades que te van a hacer crecer, ¿no? Y es ahí donde nosotros buscamos aportar y sumar en lugar de simplemente echarle más leña al fuego para darle crítica de mediocridad, pues. No ese es el aspecto. Mira, muchas gracias por lo que platicas. O sea, estoy pensando claramente en el gran cáncer que desde mi punto de vista tienen el conformismo o el subdesarrollo de un país, de una comunidad, que es el victimismo. Y yo creo que es el cáncer más grande que hay, más que otros cánceres, más que la corrupción y más que otros. El victimismo, el pensar que la culpa lo tiene el otro, el pensar que las respuestas están afuera, ¿no? Y lo mencionaste ahorita de una manera magistral. O sea, el coach lo que hace, o sea, al final del día, me gusta mucho esta metáfora, esta pequeña historia en donde llega una señora que tiene problemas con su marido y en su trabajo con su jefe, y va con el señor Erickson a hacer hipnosis, ¿no? Entonces llega y entonces el señor Erickson lo que hace es hipnotizar a esta persona y sugerirle y trabajar con esa persona. Y después de trabajar con esa persona, la despierta y la persona va a su casa y ya no tiene problemas con el marido, ya no tiene problemas con el jefe. Siendo que el jefe ni el marido estuvieron en la sesión, no fue el mismo proceso de la hipnosis. De ahí vienen mucho los temas de programación neurolingüística que fueron creados a través de las prácticas exitosas de terapeutas como el señor Erickson. Y yo creo que esa es un poco la función del coach. No, tú no vas a cambiar el tipo de cambio como coach, ¿no? Tú no vas a cambiar las condiciones financieras o de mercado. Y tú no vas a cambiar a los malditos desgraciados de enfrente que te quieren echar montón, o a los empleados que que no quieren trabajar y quieren ganar más dinero. Pero tú lo que vas a trabajar es cómo puedes hacer cambios internos en la persona, en tu cliente, ¿verdad? Que es lo que dijiste ahorita y me encantó, que esos cambios internos y esos ajustes internos tienen que ver para responder de una mejor forma ante los retos externos. Así y entonces ahí es donde tal vez es muy importante ver la diferencia que hay en un coach de un consultor o un asesor que está explicando cómo es el funcionamiento externo para tener mayor conocimiento, y alguien que ayuda a prepararte mejor en hacer ajustes y cambios para enfrentar de una mejor forma el reto externo, ¿no? Y eso me encantó. Y junto con eso apunté aquí esta visión de escasez o esta visión de competencia donde muchas veces los empresarios o las personas no quieren reunirse o tener cerca personas mejores que ellos, porque me opacan. Me encantó eso que dijiste. Entonces no quiero contratar empleados tan brillantes porque me opacan. No quiero hacer alianzas con coach más brillantes que yo, como Mauricio Vega Curi, para que lo sigan porque me opacan, ¿no? Esta visión de escasez otra vez, en donde justamente la receta del éxito y del triunfo es al revés. Tienes que contratar a puros mejores que tú, tienes que asociarte con los mejores y aliarte con los mejores. Exacto. Y eso es todo el concepto detrás de la abundancia, y es donde a mí me crea
un poco de confusión ver cómo hay empresarios, emprendedores que en lugar de compartir, son egoístas en ese sentido. Y finalmente el sentido de comunidad empresarial, el sentido de comunidad como seres humanos es compartir. Todo el concepto de un matrimonio entre personas o matrimonio empresarial es porque es para crecer. Bien lo dice, casados es casa de dos. Matrimonio empresarial es porque es un matrimonio, es porque complementas, haces crecer. Por eso el concepto de equipo, por eso el concepto de Dream Team, ¿no? O sea, sumas a piezas que pueden ser por sí solos buenos, pero sumados exponencialmente más grande, pues. O sea, aquí el 1+1 no necesariamente es 2, el 1+1 puede ser 8. Entonces, el esfuerzo de esos dos es mucho mayor. ¿Qué hubiera sido Jordan sin Scottie Pippen? ¿O qué hubiera sido Pippen sin Michael Jordan? ¿Qué hubiera sido Batman sin Robin? Igual que hubiera sido Robin sin Batman, ¿no? O sea, es una analogía a lo mejor un poco cómica, pero muy importante, pues. Y las personas necesitan posicionar su mente en ese sentido, en el de compartir. Desgraciadamente venimos de tiempos en los que había mucho robo de ideas, no se compartían, de monopolizar cierto conocimiento, como dices tú, pero ahora el conocimiento se ha hecho tan masivo y tan accesible que lo que puedes leer tú lo puedo leer yo, las Es ideas un que pienso. commodity, tocayo, es un Exacto, commodity. Las exacto. ideas de negocio, cuando alguien me dice es que me va a robar la idea, las ideas de negocio son No, commodities. Hay no. millones de ideas, o sea, es la ejecución de esas ideas, ¿no? Exacto. Y es ahí donde, qué bueno que tocaste eso, es ahí donde entra realmente tres grandes posibilidades de cómo ejecutas la idea. Una, no haces nada, el habitual fanfarrón que habla mucho, es cobarde y no se atreve a actuar. Segundo, hacer algo pero no lo haces bien. Hay buena voluntad y ganas, pero al momento de ejecutar, las habilidades y experiencias no te dan para ejecutar. Y tercero, hacer algo y hacerlo bien. Y radica realmente en el éxito, en el buen liderazgo, en la capacidad que tienes de ejecutar, de persistir, de a lo mejor equivocarte, pero aprender de ese error, ¿sí? Trabajando con la gente, trabajando con los retos, trabajando con los medios. Y es ahí donde también entran los coaches a llevarte de la mano del proceso, ¿no? A llevarte la mano para que puedas llegar, para que puedas aprender, para decirte, no estás haciendo nada, estás procrastinando, estás generando excusas, te estás terapiando y justificando con, es que la pandemia, es que mi esposa no me apoya, es que mis hijos, es que el vecino, es que. O dos, lo haces, pero lo haces a medias. Hay una analogía que me gusta mucho del vaso a medias o medio lleno, medio vacío. Y lo leí hace poco y me gustó porque yo siempre decía, es que depende cómo ves el vaso, medio lleno o medio vacío, pero depende de ti que llenes la otra mitad. Esa me gustó mucho más. Que no lo veas ni medio vacío ni medio lleno, sino que depende de ti que llenes la otra mitad. O sea, es invitarte a, órale, aviéntate al agua, ponte a hacer las cosas y hacerlas bien. No solo veas el vaso medio lleno, sino encárgate de llenar la otra mitad. Qué interesante, qué padrísima este ejemplo que pones. Y yo tengo una teoría, mira, pues yo soy mayor que tú, yo tengo 51 años, estudié una maestría en el Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Muy diferente al TEC de Monterrey, donde tú estudiaste aquí yo estaba yo tenía que leer El Capital de Marx y tenía a un lado a gente muy de izquierda, ¿no? Pero lo interesante de rodearme en ese entorno es de entender y de comprender ciertos temas muy interesantes. Y lo que hice en la maestría fue hablar o revisar los temas de reestructuración industrial, cómo el capitalismo se había transformado, ¿no? Ante una serie de cambios, y en ese momento estaba hablando del modelo Toyota Way, del modelo japonés. Pero lo que yo veo es que estamos frente a un cambio de paradigma muy grande en lo que yo estudié, las formas de producción y el capitalismo, por llamarle de alguna manera los sistemas que estamos viviendo en ese momento, a el esquema que estamos viviendo ahora de esta
ambiente tan colaborativo, donde el futuro del trabajo está cambiando, donde hay la abundancia de la información. Entonces, hasta cierto punto, yo puedo entender, porque fui parte, puedo entender por qué vivir en una mentalidad de escasez. Es decir, el sistema anterior promovía que quien era más cuidadoso con los centavos, quien estaba más cuidadoso con los recursos, tenía éxito, porque esa era la fórmula del éxito en el entorno anterior, en el entorno industrial. Pero el tema es que ya cambiamos de entorno, mi estimado y joven amigo tocayo, ¿no? Ya cambiamos de entorno y aplicar la misma fórmula en un ambiente diferente simplemente no funciona y no genera los resultados que generaba en nuestro entorno. Y yo creo que la fórmula que genera resultados en este nuevo entorno, sin duda es la colaboración, como tú dices, sin duda es el poder sumar y hacer esta sinergia. Y una de las cosas que me ha gustado mucho en las últimas semanas que te he conocido, he tenido el gusto de conocerte y de conocer la forma en que piensas, es este tema de generar estos ecosistemas o generar estos sentidos de colaboración. Si no estamos en un ecosistema, o sea, no basta con que tú seas bueno como empresario, no basta con que tengas buenas ideas, si no tienes alrededor un ecosistema de otros empresarios que sean buenos, de colaboradores, de personas, de ingenieros, de un entorno que fomente la complementariedad entre nosotros y la colaboración, entonces va a ser muy difícil competir contra otras regiones de otras áreas que sí tienen ese entorno colaborativo, tocayo, ¿no? Y en ese sentido, pues te agradezco mucho que estés en el grupo y que hemos estado conversando en las últimas semanas. No, hombre, yo encantado. Tocas en algo muy clave que es la colaboración. Y el modelo que mencionaste tú, si bien era un modelo que funcionaba en el pasado, ha ido transicionando y madurando para integrar nuevas cosas. La única constante hoy en día es que te tienes que ir adaptando al cambio. El que se queda en un modelo viejo difícilmente se puede ir adaptando a los tiempos. Y hoy en día definitivamente una mentalidad de abundancia es lo que nos ayuda a hacer crecer todos los negocios, nuestra comunidad. Tenemos que ver todos los aspectos. En algún momento tú y yo platicamos sobre un concepto y un libro que a mí me encanta, que es el capitalismo consciente. Esa mentalidad del capitalismo consciente donde ves todos los actores que están involucrados y no solamente es un ganar de dos actores, es un ganar de todos los actores, como los dedos de la mano. Pueden funcionar y pueden ganar dos dedos, pero sin los otros dedos difícilmente puede funcionar bien la mano. Ahora imagínate las dos manos y los pies. Entonces todos esos actores te ayudan a poder funcionar y poder crear esa abundancia, poder hacer el pastel más grande, poder crecer, poder encontrar nuevas tecnologías, cómo hacer llegar ciertos productos y servicios a áreas y personas que tradicionalmente no lo tenían. Entonces, eso es lo que me encanta y me gusta de esta mentalidad de abundancia y cómo el coacheo ayuda a las personas a poder transitar hacia ese espacio. Definitivamente me he topado con personas que no son coachables, que están en una etapa de su vida que no son coachables. Están absueltos en que su manera de hacer las cosas es la manera correcta, no están abiertos a recibir información y poder crecer. Y sucede una de dos cosas, se quedan en esa mentalidad o les sucede algo en el transcurso para que cambien esa mentalidad. O un evento que les cambia la vida, alguna enfermedad trágica, alguna pandemia como la que estamos viviendo nosotros, alguna situación que los hace cambiar. O dos, ven un ejemplo y lo quieren replicar. Esos son los dos ejemplos que me ha tocado con personas que a lo mejor en un principio tenían una cierta resistencia y después de un tiempo se volvían a acercar y les preguntaba yo, ¿no? Oye, ¿qué es lo que te hizo cambiar? ¿Por qué en ese entonces no aceptabas o no estabas abierto a la idea del coaching y por qué hoy sí, ¿no? Sí. Fíjate que a mí me pasó eso. O sea, fui muy arrogante. O sea, ahora que lo dices, yo fui muy arrogante en la universidad, en la maestría. Era muy competitivo. O sea, mi arrogancia se basaba en estudiar, quería corregir al maestro y era muy arrogante. Y la vida me llevó a tocar un éxito temprano cuando no estaba suficientemente maduro,
pero que en el momento de mayor, digamos, presión o ciertas circunstancias, pues me pegó un ladrillazo y me cayó y caí hasta el suelo en lo financiero, en lo emocional, en muchas cosas que realmente ahora con el tiempo celebro porque me ayudó a reinventarme, a buscar estos temas de coaching, a buscar un poco la misión que tenía en la vida y a encontrar esta extraordinaria misión que es ayudar a los demás a través de este proceso. Pero me doy cuenta que muchas veces muchas personas viven también en la medianez, ¿no? O sea, como que no tienen estas aspiraciones de creación y de realización tan importantes y probablemente nunca se arriesgan tampoco a que sufran estas situaciones. Y personas que sufren, ya sea por la enfermedad que tú dices o por alguna situación, como que tienen mayor motivación para poder transformarse y poder ser una mejor persona. Entonces, me encanta esto que dices. Y una cosa que yo he visto, Tocayo, y tú lo mencionaste ahorita, es el tema de la ejecución. O sea, mira, tú puedes tener la mejor idea. Ahorita hay muchas ideas de hacer el refrigerador inteligente, en donde a través de una app, pues vienes aquí toda la lista del mercado y el inventario que hay en el refrigerador y hasta la nutrición. Y entonces el refrigerador inteligente, pues es ya una idea. Pero el tema es, no es una idea secreta, hay una abundancia de información, sino el tema es, no es quien tenga la primera idea, quien pensó en eso, eso no vale, sino es quién va a ser ejecutar de una manera, de una experiencia de usuario a la mejor comodidad, con la mejor aplicación, con el mejor o más barato o menor costo, una aplicación o una experiencia o una solución como la del refrigerador inteligente. Y podemos nombrar muchas ideas. Entonces, yo tengo la idea de que en el mundo en el que vivimos hay abundancia de ideas, pero donde está el tema es cómo lo ejecutas, porque lo que no tenemos abundancia, Tocayo, o bueno, es mi opinión, solo en una cosa no tenemos abundancia y actuamos como si la tuviéramos, que es en el tiempo. O sea, todo es abundante, pero el tiempo es limitado, por eso tenemos que ser súper celosos con el tiempo. ¿Cómo podemos ser muy productivos en utilizar nuestro tiempo de una manera sabia para generar nuestra realización, las cosas que soñamos en la vida, para soñarlas, para realmente llevarlas a cabo? Y ahí es donde la ejecución forma un papel muy importante. El coach, ¿qué juego, qué rol tiene para ayudar a que la gente pueda ser achiever, ejecutador, Tocayo? Mira, te voy a platicar de dos cosas. Uno, en el proceso de ejecución, todos como seres humanos tenemos el derecho en ocasiones a estar tocados emocionalmente, ¿no? A sentirnos tristes en algunos días. ¿Por qué? Porque con esto que te he platicado sobre la abundancia y la escasez, no creas que yo busco personas con una super mentalidad y una super ejecución. Todos somos seres humanos y transitamos por diferentes periodos, ¿no? Pero cuando esto se convierte en un hábito, es donde realmente entras en un terreno peligroso, ¿no? Nuestros hábitos modelan nuestro comportamiento y es lo que nos hacen fuertes. La ejecución obviamente es consecuencia de un hábito, de la persistencia, del aprender de un error, del buscar siempre hacer las cosas mejor, de la excelencia, del crecer arriba, de ser un maestro, de incrementar tu nivel de expertise de amateur a profesional. El cómo pasas de ser una persona que te gusta escribir a ser un escritor bestseller. Es a través de un proceso realmente de ejecución, de práctica, de prueba y error. Los grandes chefs, los grandes escritores, los grandes deportistas no nacieron con ese don. Lo fueron adquiriendo, lo fueron mejorando, lo fueron perfeccionando. Ningún grande deportista, ningún grande tenista, ningún grande conocedor empezó así. Todo fue a través de un proceso de ejecución. Entonces, todos tenemos el derecho de poder quizás lamentarnos y no existe nada malos, pero cuando te deprimes de manera regular y se convierte en un hábito, es donde entras en un terreno peligroso y es en esos hábitos en los que tienes que trabajar para ejecutar. Ese es por un lado. Por otro lado, ¿cómo entramos nosotros para poder ayudarlos que en esa ejecución seamos eficientes en el uso del tiempo? Hay un concepto que conocemos que se llama apalancamiento. Y el apalancamiento finalmente lo que busca es ayudarte a hacer las cosas bien para que puedan producir un efecto multiplicador, ¿no?
Y el apalancamiento a lo mejor lo conocemos desde el punto de vista financiero, que es apalancarte, por ejemplo, de un crédito, el pedir prestado para poder pagar otras cosas. Pero el apalancamiento en sistemas es hacer más con menos y te ayuda a dividir para multiplicar. Lo que buscas es ahorrarte tiempo, energía y dinero. Y hay diferentes conceptos en los que te puedes apalancar en el negocio, que es a través de las finanzas, probando y midiendo, a través de un proceso de entrega y distribución, donde eficientizas tu proceso de entrega y distribución del negocio a través de sistemas y tecnología. Hoy estamos apalancándonos tú y yo a través de un sistema de tecnología. En lugar de reunirnos físicamente, lo estamos haciendo a través de un medio tecnológico. Y otro es a través de personal y educación, es teniendo un buen equipo de trabajo, educándolos, capacitándolos. Entonces ahí donde entramos nosotros como coaches en ayudar a través de una de estas 4 herramientas, ayudar a apalancarte, pues, y hacer más y realmente hacer multiplicador tu tiempo, ¿no? En lugar de que tú lo inviertas 1 hora, pueda hacer 100 horas a través de estas herramientas. Me encanta, yo creo que me llevo muchas cosas valiosas, te agradezco mucho de esta, es bien, el tiempo se va volando en estas cápsulas que hacemos, pero ya tendremos oportunidad de platicar más. Pero me encanta esto que dices o sea, si lo puedo resumir, esto último que dijiste lo pondría así en mayúsculas y en grande. O sea, el trabajo de un coach es ayudarte a apalancarte. Y el apalancarte tiene que ver con el algoritmo de productividad, tu fórmula de productividad. O sea, tú le metes aquí una unidad de insumo y aquí te salen 10. Bueno, ¿cómo le metes uno y te salen 100? O sea, ¿cómo cambias el algoritmo? Y eso tiene que ver con tus habilidades de liderazgo, de comunicación, el mejoramiento de los sistemas, el uso de la tecnología, el establecer estrategias o formas de distribución, de promoción, de maneras de hacer el negocio, de modelos de negocio, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace un coach empresarial. Y me quedé mucho con la necesidad de preguntarte sobre, y te pregunto rápido para una respuesta así de rápida, en estos momentos de tiempos de crisis, yo pienso, tocayo, que es cuando cualquier emprendedor debe de tener un coach, un acompañamiento de esta naturaleza. Yo pienso que si alguien, su idea es salir a correr y a caminar en el parque para dar una vueltecita y regresar, pues tal vez no necesita un entrenador, pero si alguien quiere ganar una competencia, quiere hacer algo importante, pues se contrata a un entrenador, un coach que le observe y que le ayude a lograr ese apalancamiento que me estás comentando. Así es, y está comprobado tanto en el deporte como en el ámbito de negocios que cuando lo haces con alguien más, la competitividad natural como seres competitivos y nuestro instinto primitivo se da. Entonces, aunque seas la persona que sales a caminar, si sales a caminar con alguien más, creas el hábito para que se convierta en un hábito productivo de que todos los días hagas a caminar. Seas productivo, seas persistente, no faltes a tu disciplina. Y 2, hay un nivel de competitividad y retroalimentación que se genera en ese concepto de abundancia entre los dos. Vuelvo al concepto de abundancia, pues te fijas cómo se cierra el círculo de nuevo. Creas otra vez el que crezcamos juntos a través de un proceso, porque el coach también crece de ayudar a una persona. Es un proceso es una carretera de 2 sentidos. Es una carretera de 2 sentidos, ¿no? Entonces, yo invitaría a todas las personas que están en un proceso en su negocio que inviten a un coach, que vean cómo los pueden ayudar para hacer crecer. Definitivamente se van a encontrar con sorpresas. Lo que nosotros buscamos como coaches también es que se cree esa abundancia y que en algún momento maduren al grado de que no nos necesiten como coaches. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí para correr un proceso en su etapa de crecimiento como dueños de negocios y que realmente la empresa pueda ser comercialmente rentable y que trabaje sin ellos a través de ese coaching que nosotros les proporcionamos. Entonces, la mayor satisfacción es que lleguen al punto en el que ya no te necesiten como coach porque ellos ya crecieron y llegaron a ese punto de madurez, ¿no? O te necesitan porque tienen un objetivo todavía más grande y van por otra abundancia, ¿no? Pero ya subieron el escalón y entonces el coach ya asume otro rol y entras en otros aspectos de apalancamiento. Entonces ya crecieron en crear ciertos hábitos y ya entras en otra área y ya vas haciendo el pastel más grande. Fíjate que un secreto que les vamos a, ya pues con esto cierro esta conversación tan interesante con Mauricio Vega Curi García,
Y un secreto que les queremos decir, pero no le digan a nadie, es que el ser coach es extraordinario porque además aprendes de tus clientes, aprendes de cada proceso y te vas también haciendo una bola de nieve en donde vas aprendiendo, vas mejorando como emprendedor, como persona, como coach, porque también la experiencia y el estar tratando con los clientes y resolviendo problemas te da como una observación aguda que te permite ayudar mejor a tus clientes. Así que, pues esto es el proceso de coaching empresarial. Es algo muy importante que debes de tener si aspiras a lograr grandes resultados, a lograr resultados importantes en tu esfuerzo de emprender, en tu negocio, en tu empresa. Agradezco mucho la atención y les invito a, por supuesto, que compartan este podcast, esta conversación que tuvimos con el coach Mauricio Vega Curi y que, por supuesto, nos sigas en las siguientes emisiones que vamos a tener de Empresario en la Era Digital, con más invitados, con más contenido y, pues, por supuesto, agradecer a nuestro invitado del día de hoy, a Mauricio Vega Curi. Muchas gracias, tocayo, por estar aquí conversando con nosotros. Gracias a ti, Mauricio, de veras. De nuevo, vuelvo a cómo empezamos esta conversación. Se trata de complementar, de ayudar, de intercambiar ideas. Y yo estoy seguro que tanto tú y yo salimos de esta reunión y de esta conversación con un crecimiento tanto mental como intelectual de las ideas que estuvimos rebotando y de eso se trata y te agradezco darme la oportunidad de crecer junto contigo en esta hora que estuvimos platicando. Igualmente agradecido de que nos dieses este tiempo y de compartir y de conocer tus ideas y por supuesto, entonces, los invito a que sigan escuchando. Seguramente tendré también oportunidad de platicar más veces con Mauricio Vega Curi. Comparte Podcast Empresario en la Era Digital. Visítanos en www.elevate.com.mx en nuestras redes sociales. Forma parte de esta comunidad que queremos ir por la abundancia, que queremos hacer el cambio mental para hacer grandes cosas desde nuestro esfuerzo, con nuestra genialidad y para generar riqueza y bienestar para nuestra comunidad. Que tengas una excelente semana. Esto ha sido una emisión más del podcast Empresario en la Era Digital, conducido por Mauricio Bustos Eguía, fundador de Elévate y especialista en transformación digital de las empresas, creado para quienes desean elevar sus negocios, modernizar sus procesos, crear mayor riqueza y tener alto impacto. Te invitamos a compartirlo con tus colaboradores, colegas, proveedores y aliados, y a que participes en esta conversación en nuestras diferentes plataformas www.elevate.com.mx, por iTunes o Spotify.